Bueno. Hola, soy Juan Casabela Dávalos, abogado de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Salta. Hoy vamos a completar el tema del medio de prueba pericial y vamos a trabajar especialmente con el código, porque el tema que nos queda es el trámite de la prueba pericial. El trámite de la prueba pericial es quizás el trámite más formal de todos los medios de prueba por la especial importancia y relevancia que tiene este medio de prueba. Hemos dicho, por una parte, que el proceso en general procura en el derecho penal aproximarse lo más posible a la verdad. Por eso dispone el Estado de muchos recursos en el proceso penal para lograr esa aproximación. De hecho, dispone órganos estatales, no los deja en manos de los particulares en general a la averiguación de los delitos, sino que pone órganos predispuestos a seguir la investigación, aproximarse a la verdad y promover la acción penal. Estamos hablando del Ministerio Público Fiscal. A su vez, le pone una serie de apoyos al Ministerio Público Fiscal, como es el caso de la policía, que quizás es uno de los organismos que más empleados públicos genera, es decir, que es una importante inversión del Estado en procura de la prevención de los delitos y, una vez cometidos, del descubrimiento de esos delitos. Además, dispone de numerosos gabinetes de criminalística en el ámbito tanto del Ministerio Público Fiscal como en el ámbito del Poder Judicial. De tal manera que hay un especial interés y esfuerzo del Estado en los procesos penales en aproximarse a la verdad. En este punto, la aproximación a la verdad, también habíamos dicho que se logra a través de la evaluación de elementos de mérito empírico. Los fundamentos del principio de legalidad no solo radican en que debe haber una prioridad en la determinación de la infracción penal y la sanción que tiene en la ley, que es lo que comúnmente se conoce en el principio de legalidad penal, sino que este se recrea o se completa con un subprincipio o corolario de redeterminación por parte del órgano judicial, que no tiene la facultad de definir cuáles hechos son delitos, sino que tiene la facultad de determinar qué hechos fueron delictivos. Y esa determinación no es más que una reconstrucción de un hecho del hecho descrito en la ley penal por medios empíricos. ¿Y por qué esto? Porque los medios empíricos son los que posibilitan la percepción sensorial de todos quienes intervienen en un proceso, y eso posibilita el control, y ese control posibilita la garantía de la defensa en juicio. La recreación entonces se hace, habíamos dicho, por la obtención de elementos objetivos que, introducidos legalmente al proceso, pueden ser controlados por las partes y generar, bajo la posibilidad de la defensa, un conocimiento cierto probable acerca de los extremos de la imputación. Entonces, en general, los medios de prueba, la reconstrucción de las hipótesis delictivas en los procesos judiciales va a hacerse a través de medios probatorios que tienen alguna base empírica. El medio de prueba que más importancia tiene en este punto, y evaluaciones críticas y científicas más profundas, es justamente el medio de prueba pericial. Por eso, por otra parte, habíamos dicho
que los medios de prueba tienen un aspecto muy importante, que es la forma de la prueba. Cuando analizábamos el principio de libertad de prueba, todo se puede probar y por cualquier medio, habíamos visto que todo lo que sea objeto del proceso puede probarse y por cualquier medio de los medios que estén establecidos en la ley, pero de ninguna manera había libertad en materia de formas de las pruebas. Y los medios de prueba todos tienen alguna regulación formal que están impuestas para garantizar el control de las partes y la defensa en juicio y la documentación del elemento de convicción. Ahora bien, como decía recién, el medio de prueba pericial es el más empírico, el más científico, de todos los medios de prueba y por lo tanto, por su importancia, muchas veces los juicios se definen en virtud de un medio de prueba pericial, el más revestido de formalidades. Y lo que vamos a estudiar hoy en ese trámite son las formalidades para cumplir o para desarrollar el medio de prueba pericial. Vamos a empezar con la decisión de llevar adelante una pericia. Esa decisión requiere la orden o la definición del fiscal penal en los casos o en las etapas de investigación penal preparatoria o bien del tribunal de juicio en el momento que se está ya en la etapa del juicio plenario. Esa decisión se toma cuando a los efectos de eliminar, de incorporar o de valorar un elemento de prueba es necesario, como lo dice el artículo 337, es necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica. En esos supuestos es que se ordena el medio de prueba pericial. Ahora bien, para esa evaluación técnica especial es necesario designar a los peritos que son aquellos capacitados en esa ciencia, arte o técnica. Y esa designación también está revestida de formalidades desde el artículo 342 que define durante la etapa preparatoria el fiscal designará como peritos a quienes integren el cuerpo de investigadores fiscales o a los funcionarios públicos que en razón de su título profesional o su competencia se encuentren habilitados para emitir dictamen acerca de los hechos o circunstancias que se quieren establecer. Este es el artículo 342, inciso primero. Sin embargo, vamos a ver que no solo los funcionarios del CIF son los capacitados para actuar como perito en los procesos penales. El CIF es el cuerpo de investigadores fiscales que pertenece al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta. Vamos a ver que el artículo 338 habilita a otras personas. El principio general en las investigaciones penales preparatorias es que los fiscales trabajan con los peritos del CIF, pero puede ocurrir que haya especialidades en otras circunstancias o en otras situaciones en las que no hay, o en otras ciencias o disciplinas en las que no hay peritos en el Centro de Investigadores Fiscales y por lo tanto sea necesario recurrir a otras personas habilitadas según su ciencia y que estén oficialmente registradas. Y a esos efectos el artículo 338 dispone: los exámenes periciales se realizarán por el cuerpo de investigadores de investigaciones fiscales, con excepción de aquellos casos que requieran exámenes periciales de ciencia o materia que no posean expertos en dichos cuerpos. En ese caso se llevarán a cabo por peritos habilitados, los que deberán poseer título habilitante en la materia a la cual pertenezcan, el punto sobre el que ha de expedirse y estar inscrito en las listas oficiales. Si la profesión no estuviera reglamentada incluso, o no hubieran peritos diplomados o inscritos, deberá designarse a personas de conocimiento o prácticas reconocidas. Finalmente, en la designación vamos a ver que se va a dar la posibilidad a las partes de que propongan sus peritos. Esta designación primera del 342, primer párrafo, o del 338, es de quienes van a actuar como peritos oficiales, pero las partes
van a tener la posibilidad de controlar la actuación de este perito oficial y actuar conjuntamente controlándolo. La oportunidad para que las partes propongan y hagan designar peritos que los representen están reguladas en el artículo 343 y 342, segundo párrafo. El 343 dispone que en el término de 3 días a contar desde la notificación prevista en el cuarto párrafo del artículo anterior, las partes podrán proponer peritos. El 342, segundo párrafo, dispone las partes podrán proponer al fiscal el nombramiento de peritos particulares o de quienes se encuentren inscritos en la nómina de la Corte de Justicia. En este último caso, la designación del perito deberá ser solicitada al juez de garantía para que éste peticione su designación. A continuación, vamos a ver una rigurosa exigencia del medio de prueba pericial, que es la notificación previa a las partes bajo sanción de nulidad, previa a que comience la actuación pericial prevista en el 342, cuarto párrafo del Código Procesal Penal de Salta. ¿Qué dice así? El fiscal o el tribunal, según la etapa del proceso de que se trate, notificará la medida decretada y los puntos de pericia a todas las partes antes de que se inicien las operaciones periciales bajo sanción de nulidad, salvo en los casos del artículo 249, cuarto párrafo, en los que deberá procederse del modo allí establecido. Los casos del 249, cuarto párrafo, son los de los actos y hechos irreproductibles en situaciones de urgencia. Entonces, en situaciones de urgencia se habilita que se actúe sin la notificación previa. Pero es muy difícil porque el medio de prueba pericial es una actividad normalmente bien planificada y no requiere proceder de urgencia con habitualidad. Entonces, la notificación previa debe darse bajo pena de nulidad, para que las partes a partir del tercer día puedan proponer sus peritos que van a intervenir en todo el proceso de la actividad pericial. Una vez cumplidas las notificaciones a las partes y dada la oportunidad de presentar peritos de parte, y al presentar peritos de parte proponer puntos de pericia para definir, vamos a ver que quien decide cuáles son las circunstancias o cuestiones a elucidar es quien dirige el proceso en la etapa de investigación penal preparatoria, los fiscales, y en la etapa de juicio los jueces de juicio. El cuarto paso es la proposición de las cuestiones a elucidar, o lo que comúnmente se conoce como puntos de pericia. El artículo 344 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta dispone, bajo el título de directivas: el fiscal o el tribunal dirigirán la pericia, formularán concretamente las cuestiones a elucidar, fijarán el plazo en que ha de expedirse el perito y, si lo juzgaren conveniente, asistirán a las operaciones. Podrán igualmente autorizar al perito para examinar las actuaciones o para asistir a determinados actos procesales. Una vez cumplida la definición de los puntos de pericia, que vuelvo a insistir, son definidas por el fiscal en la etapa de investigación penal preparatoria o por el tribunal de juicio en la etapa de juicio, debe quedar en claro que cuando las partes proponen puntos de pericia, no generan que automáticamente se hayan convertido en puntos a elucidar en la pericia. Para que esto ocurra, es necesario que las partes lo hayan pedido y que el fiscal o el tribunal, en su caso, hayan proveído, es decir, tiene que emitirse una resolución de parte del fiscal o de parte del tribunal que admita esos puntos propuestos como puntos de pericia. Y cuando hay una decisión en ese sentido del fiscal o del tribunal, recién los peritos quedan habilitados a pronunciarse sobre esos puntos.
Entonces los peritos, aunque sean peritos de parte, aunque las partes los hayan propuesto, no quedan habilitados, debe tenerse en cuenta eso, no quedan habilitados a pronunciarse sobre puntos que hayan propuesto por las partes si no han sido proveídos favorablemente por el fiscal o el tribunal. Cumplida la definición de cuáles son los puntos a tener en cuenta en el medio de prueba pericial, vamos a pasar a las operaciones periciales. ¿Cuál es la actuación o cuáles son las pautas que la ley dispone como formas para la actuación de los peritos en el medio de prueba pericial? En primer lugar, en el artículo 345 dispone como principio general la conservación de los elementos que se vayan a someter a análisis para la posibilidad eventual de la reproducción de la pericia. En caso de que esto no pueda suceder, debe ser comunicado previamente al fiscal o al tribunal para que ellos autoricen en su caso la destrucción durante las actuaciones periciales. Las muestras corpóreas tienen una norma especial del 346 referidas a las garantías cuando es necesario tomar muestras salivales, de sangre o de pelo de las personas, debe ser con autorización de las personas y autorización del juez de garantía. Si esa circunstancia no se da, no pueden tomarse de la persona directamente, sino de algún otro secuestro en el que hayan quedado constancias de esos elementos. Las muestras, vamos a ver, en general provienen de la actuación policial previa de los artículos previstos. No me voy a detener en este momento, en esta clase, pero sí quedan marcados los artículos para los que puedan preparar en sus casas. Resultan de la actuación policial regulada en el artículo 239 inciso E especialmente. Es la obligación de la policía de intervenir inmediatamente y conservar los rastros del delito a través de actas, y que éstas terminan siendo finalmente, en la gran mayoría de las situaciones procesales penales, elementos a peritar. También tenemos previsiones respecto de las muestras en materia de documentación del artículo 350. Cuando es necesario, las pericias caligráficas se evalúan sobre formación de cuerpos de escritura o documentación secuestrada en donde conste al imputado, en donde consten los escritos personales. Y también tenemos previsiones que no podemos perder de vista en la actividad pericial de los secuestros y custodias regulados en el artículo 310 y 311 del Código Procesal. Es decir, que todo elemento que se secuestre y que quede incorporado al proceso, posibilitando una evaluación pericial a su respecto, vamos a ver por el artículo 311 debe guardar una cadena de custodia que está regulada en esas normas. Finalmente, vamos a ver que la actuación debe ser conjunta de todos los peritos y secreta. Esa regulación está en el 347, primer párrafo. El artículo 347, primer párrafo, dispone: los peritos practicarán en forma conjunta el examen. Deliberarán en sesión secreta, a la que no podrán asistir ninguna de las partes, y si estuvieran de acuerdo, redactarán su informe en común. Es decir, la actuación es solo de los peritos, oficiales y de parte. A esa actividad pericial no pueden asistir las partes, solo están facultados para asistir el fiscal o el tribunal cuando lo crean conveniente. Por eso decimos que es secreta. Es muy importante la consideración de conjunta. Muchas veces sucede por algún desconocimiento, es decir,
peritos del CIF o Cuerpo de Investigadores Fiscales de la provincia de Salta, a veces durante las investigaciones penales preparatorias se rehúsan a reunirse con los peritos de parte. La situación es absolutamente irregular y debe sancionarse en su caso con la nulidad de esa actuación, porque la participación de los peritos de parte es la única que garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio durante el desarrollo de este medio de prueba tan trascendente como es el pericial. Vamos a aproximarnos a la conclusión. Toda esta actividad procesal, probatoria, va a concentrarse o condensarse en el dictamen pericial. El dictamen pericial es lo que va a generar en verdad el dato o elemento de convicción de toda esta actividad probatoria. Se va a condensar en el dictamen que va a ser el informe de las conclusiones que la ciencia, el arte o técnica específica permiten sacar del elemento puesto a considerar por el fiscal o el tribunal. Ahora bien, el dictamen, en función de las regulaciones del artículo 348 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta, debe contener de manera esencial cuanto menos estos 4 puntos. La descripción de los objetos recibidos para la peritación, el detalle de las operaciones técnicas y los resultados obtenidos, las conclusiones técnicas a las que se han arribado y la indicación del lugar, fecha y de los participantes, porque va a tener la forma o la aproximación a la forma de un acta. La descripción de los objetos recibidos es fundamental. A veces en estos puntos parecieran un tanto irrelevantes. Es esencial la descripción de los objetos y de las condiciones en que han sido recibidos esos objetos. Es muy conocido, o por lo menos en mi época de recién recibido, fue muy conocido un caso en el que mientras el imputado esperaba un dosaje después de un accidente de tránsito, normalmente los dosajes se toman en los hospitales, y en un hospital público el imputado esperaba que la bioquímica del hospital, que estaba de guardia y atendiendo a otras personas, le tomara la muestra de sangre. El caso fue muy conocido porque la familia había llamado al abogado, que inmediatamente se presentó a verlo al imputado, que estaba demorado en el hospital. Y cuando la bioquímica llamó al imputado, como estaba en estado alcohólico, el abogado se presentó y la bioquímica no verificó si era realmente o no el imputado, tomó la muestra de sangre y obviamente el resultado fue de una alcoholemia negativa, es decir, no tenía nada. Pero esto fue la falta de cuidado. El caso tomó resonancia desde hace muchos años y cuando se descubrió, pero esto es la cautela que exigen los primeros momentos de la obtención. Por eso habíamos visto que las muestras de todo lo que va a someterse a pericia debe tener o contener un resguardo de cadena de custodia acreditable. Y esa forma de recepción debe estar plasmada en el comienzo de cualquier dictamen o informe pericial. Debe estar asegurado cómo es que llega y bajo qué condiciones llegan las muestras que se han sometido a pericia. Por supuesto, el centro de la prueba pericial es el detalle de la operación, los resultados y las conclusiones técnicas. Vamos a ver que, a diferencia del medio de prueba testifical, el dato de convicción que nos aporta este medio de prueba
proviene de conocimientos científicos específicos, normalmente de cuentas, en los casos de pericias accidentológicas o criminalísticas, de ciencias exactas. Y esas secuencias son las que nos traen la información, a diferencia del informe de un testigo, que lo que nos relata o que nos aporta es lo que ha percibido por los sentidos. El perito no ha percibido nada por los sentidos, sino que ha hecho evaluaciones técnicas, científicas, que son las que generan esos resultados. Este es el centro del medio de prueba pericial, el detalle de operaciones, resultados y conclusiones. Porque, vuelvo a insistir, en esto, justamente en esto, está la esencia del aporte de un medio de prueba pericial. Finalmente, como certificación de las actuaciones cumplidas, debe tener el informe pericial lugar, fecha y participantes del acto. Esto lo ven bien en el artículo 348 del Código Procesal Penal de la provincia de Salta. Puede ocurrir, al finalizar esta actividad probatoria, que en los informes técnicos, como actuaron varios peritos, el perito oficial y los peritos de parte, que hayan discrepancias. Y entonces se plantea la posibilidad, en general se habla de las nuevas pericias. En verdad, el primer punto no debe ser una nueva pericia. El primer paso en caso de discrepancias esenciales debe ser el reexamen y valoración, porque en el caso de que hubieran discrepancias esenciales, los peritos están habilitados a presentar informes por separado. Y cuando eso ocurre, el juez se queda en que pretendía salir de la incertidumbre con los informes periciales, se mantiene en la incertidumbre. Entonces, el primer paso es trata de hacer una reevaluación, y en su caso, con nuevos peritos, para un reexamen y revaloración de la pericia hecha, para que el juez, los nuevos peritos, le indiquen al juez cuáles son los informes periciales que tienen mayor fundamento y cuáles son los que pueden estar equivocados. Entonces el juez no hace una nueva pericia para que, en vez de darle como resultado blanco o negro, todavía tenga un tercer resultado gris que lo mantenga en la indefinición. El punto acá, o el intento, es salir de la indefinición. Si los resultados fueron blanco y negro en la primera pericia, en el reexamen y valoración lo que intentará saber cuál de los dos es el más acertado, con la consulta de un tercero. Ahora, cuando ello no fuere posible, entonces sí se habilita la posibilidad de una nueva pericia. Esta situación, que a veces genera mucha confusión, está perfectamente regulada en el artículo 347, segundo párrafo del Código Procesal Penal. El 347 decía íntegramente: los peritos practicarán en forma conjunta el examen, deliberarán en sesión secreta a la que no podrá asistir ninguna de las partes, y si estuvieran de acuerdo, redactarán su informe en común. En caso contrario, lo harán por separado con sus respectivos dictámenes. Siempre que las conclusiones periciales resultaren fundamentalmente discrepantes, se podrá nombrar uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que los examinen y valoren a los informes periciales discrepantes. O, si fuere factible y necesario, entonces realizar otra vez la pericia. Este es el mecanismo con que debe decidirse la realización o no de una nueva pericia. Finalmente, tenemos la previsión del artículo 351 para la regulación de honorarios. En verdad, la norma no trae ninguna situación novedosa, simplemente aclara que todo quien interviene como perito tiene el derecho a la percepción de honorarios, que quienes intervienen como peritos de parte
arreglan o acuerdan directamente sus honorarios con las partes o pueden someter a regulación de honorarios del tribunal actuante su actuación a cargo de las partes que los han contratado, y que quienes intervienen en organismos oficiales no tienen derecho a los honorarios porque, en el caso de los peritos del CIF, tienen su tarea cubierta por el sueldo asignado por su función. Finalmente, me queda para terminar la diferenciación con el informe técnico policial. El informe técnico policial es, a diferencia del medio de prueba pericial, el resultante de las actuaciones preliminares de la policía reguladas en los artículos 238 y 239. El informe técnico, si bien se funda en una ciencia, arte o técnica especial, no cumple justamente con todas las formalidades del medio de prueba pericial. El informe técnico es normalmente, como su nombre lo indica, un adelanto técnico de evaluación de los elementos secuestrados. Y esto proviene normalmente de la policía, sobre todo de las divisiones de criminalística de la policía, que al efectuar secuestros y a los efectos de avanzar en sus investigaciones, hacen evaluaciones técnicas y aproximaciones técnicas que los guíen en sus investigaciones. Como resultado de estas tareas resultan informes a los fiscales o a los tribunales de características técnicas que no vienen a suplir, son un adelanto, valen como prueba informativa y como informativa técnica, pero no como medio de prueba pericial. Cuando las situaciones son complejas, las que resultan de los informes técnicos, normalmente, como enseña Jorge Clario Olmedo, es cuando se recomienda reforzarlas y recontrolarlas a través del medio de prueba pericial, que es el medio de prueba más complejo en su formalidad, en virtud de la necesidad de garantizar en esta trascendente actividad probatoria la inviolabilidad de la garantía de la defensa en juicio. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy.